¿Qué dirías si te dijera que el Mar Muerto podría desaparecer completamente para el año 2100? Aquí, a más de 430 metros por debajo del nivel del mar, en la depresión más profunda del mundo, el Mar Muerto está muriendo. Esta extensión de agua salada, tan densa que flota sin esfuerzo, está retrocediendo aproximadamente 1,20 m cada año. Para medir la magnitud de esta hemorragia, tenga en cuenta que en tan solo 50 años ha perdido 1/3 de su superficie. Esta retirada deja atrás un paisaje de desolación, un suelo que literalmente se hunde bajo los pies de los residentes. Los complejos turísticos, que alguna vez fueron emblemas del termalismo mundial, ahora no son más que esqueletos de concreto abandonados en medio de la nada. Pero más allá del desastre ecológico y económico, esta agonía plantea una pregunta que ha obsesionado a ingenieros, geólogos y jefes de Estado durante más de un siglo. ¿Es posible salvar el Mar Muerto? Una cuestión que ya se ha estudiado a través de un proyecto de canal para rellenar el Mar Muerto con las aguas del Mar Rojo. En este nuevo episodio de Looking For, nos sumergiremos hasta el fondo del Mar Muerto para entender cómo un equilibrio milenario podría inclinarse hacia una espiral que nadie parece dispuesto a detener. Desde enormes sumideros que devoran la costa, hasta la industria pesada que extrae sus últimas riquezas, pasando por proyectos de canales transfronterizos que unen dos mares a través del desierto, esta es la historia y el destino futuro del Mar Muerto, los peligros y las esperanzas de rescate final del punto más bajo de nuestro planeta. Para entender la agonía actual del Mar Muerto, primero debemos examinar el terreno. Olvidemos por un momento las fronteras políticas y observemos cómo la Tierra se fractura. Estamos aquí en la Falla del Levante, una fractura de la corteza terrestre de más de 6.000 kilómetros de longitud que extiende el sistema de fallas del Rift de África Oriental. Es el punto de fricción entre la placa africana y la placa arábiga, que han estado deslizándose una junto a la otra durante millones de años. La placa arábiga se mueve hacia el norte, mientras la placa africana se desliza hacia el sur. Este movimiento de cizallamiento lateral no ocurre sin fricción. Las tensiones se acumulan hasta que desencadenan cambios bruscos, lo que ha estirado gradualmente el suelo de la región. Bajo el efecto de esta extensión, la corteza se adelgazó, perdiendo su resistencia estructural hasta que provocó un hundimiento masivo del lecho rocoso. Este proceso dio lugar a lo que los geólogos llaman una cuenca de distensión, una depresión colosal ubicada entre dos segmentos de falla, creando el abismo abisal que ahora alberga el Mar Muerto. Sin embargo, esta zona no siempre ha sido la inmensidad mineral que conocemos. Hace unos 20.000 años, al final del último periodo glacial, el valle albergó un coloso, el lago Lisan. Este cuerpo de agua se extendía por más de 200 kilómetros, inundando toda la cuenca desde el mar de Galilea hasta los confines de la Araba. Pero con el calentamiento climático a principios del Holoceno, este embalse comenzó a retirarse de manera irreversible. A medida que se evaporaba, el lago Lisan se fragmentó, dejando 3 restos aislados: el mar de Galilea al norte, el río Jordán en el centro y al final de la cadena, en el punto más bajo de la depresión, el Mar Muerto. Aquí radica la particularidad de su existencia, pero también su vulnerabilidad, el endorreísmo. El Mar Muerto es lo que se llama un lago endorreico. En el lenguaje de los geógrafos, esto significa que ningún río, arroyo o canal fluye desde él para unirse a un mar u océano. Es un callejón sin salida geográfico. Durante milenios se mantuvo un equilibrio natural gracias a un mecanismo de evaporación perpetua. El Jordán vertía sus aguas frescas, cargadas de sedimentos y minerales arrancados de las rocas basálticas y calizas de la región, mientras que bajo un calor que regularmente superaba los 45 grados Celsius, el Mar Muerto actuaba como un evaporador gigante. En este ardiente valle, el agua se eleva a la atmósfera, pero deja atrás sus componentes más densos, sales y minerales. Es esta concentración ininterrumpida, repetida durante milenios, la que transformó un lago ordinario en una solución saturada, 10 veces más salada que cualquier océano del planeta. Esta singularidad física siempre ha fascinado desde el amanecer de las civilizaciones. Para los autores del Antiguo Testamento, era el escenario del juicio divino, la tumba de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estas historias de azufre y fuego reflejan la realidad geológica de la zona.
En esta activa zona de fracturas sísmicas, los surgimientos de betún eran tan frecuentes en la antigüedad que los griegos lo llamaban el lago asfáltico. Bloques de betún negro emergían regularmente a la superficie, testimonios visibles de hidrocarburos atrapados en lo profundo de la falla. Pero si el Mar Muerto inspiraba temor, también era codiciado por su riqueza mineral. En la antigüedad, era un cruce estratégico de rutas comerciales que unían Arabia con el Mediterráneo. El propio Aristóteles mencionó con asombro estas aguas tan densas que cualquier persona flota sin esfuerzo. Esta fascinación influyó en las conquistas políticas de la época. La leyenda dice que la reina Cleopatra exigió que Marco Antonio tomara el control de la región, no para expandir el territorio, sino para asegurar el acceso a sus minerales en bruto. Betún, esencial para embalsamar y calafatear barcos. Y sobre todo, las preciosas sales. Durante siglos, peregrinos y viajeros acudieron en masa para sumergirse en estas aguas saturadas de magnesio y potasio, reconocidas por sus virtudes terapéuticas. El Mar Muerto era una joya geológica, un relicto de un equilibrio que parecía eterno. Pero hoy, este monumento de la naturaleza se está desmoronando. Su orilla está llena de grietas, su superficie se ha reducido en un tercio, y este santuario milenario es ahora solo un mar en agonía. La armonía milenaria que hemos descrito no se rompió por accidente. Cedió bajo la presión de las necesidades vitales de agua dulce. En esta región del mundo, el cálculo es simple y brutal. Oriente Medio alberga al 5% de la población mundial, pero tiene menos del 1% del agua potable del planeta. Para encontrar el origen del problema, debemos volver al norte, donde los paisajes todavía son verdes, al Mar de Galilea. Es el único embalse de agua dulce de Israel. Durante milenios, sus aguas fluyeron libremente hacia el sur, siguiendo el curso del Jordán. Cada año, inyectaba los volúmenes necesarios para compensar la evaporación natural. Pero en la década de 1950, el hombre literalmente cerró la válvula. Ante una demografía en auge, el joven Estado hebreo construyó el Transportador Nacional de Agua de Israel, un proyecto titánico para desviar las aguas del lago hacia las ciudades costeras y las arenas del Negev. El objetivo estaba claro: hacer florecer el desierto a cualquier costo. Técnicamente es un logro. Hidrológicamente es una amputación. Hoy, más del 96% del flujo histórico del Jordán ya no llega a su desembocadura. Sin embargo, esta desviación es solo la mitad de la ecuación. Si el Mar Muerto se evapora por la falta de afluencia, también será extraído por lo que contiene. Para entender la persistencia de las naciones en este lago, hay que mirar el mapa de recursos. El subsuelo de la región está desesperadamente vacío. No hay carbón, ni acero, ni metales preciosos. En esta carencia, el Mar Muerto es la única riqueza verdaderamente explotable, una fortuna mineral sin equivalente. Aquí es donde se decide el destino económico de la región. Este lago tiene un oro blanco, potasa. Para Jordania, este componente, indispensable para los fertilizantes globales, representa un mercado vital de $500 millones al año. Del lado israelí, la explotación genera miles de millones de dólares exportando magnesio, bromo y sales de mesa. Para estos gobiernos, el Mar Muerto no es un santuario a preservar, es una cuenta operativa. Esta realidad ha desfigurado físicamente el paisaje, creando una fractura aguda visible desde el espacio. El Mar Muerto ahora está dividido en dos mundos. Al norte, un cuenco natural que se está hundiendo. Al sur, un complejo industrial geométrico, una cuadrícula de estanques de evaporación artificial. Ya no es un mar, es una fábrica. Para facilitar la extracción, estos estanques son solo de 1,80 m de profundidad, un grosor optimizado para que el sol evapore el agua lo más rápido posible. Una vez que se cosechan los minerales, estas piscinas industriales se secan y deben llenarse de nuevo. La industria luego bombea masivamente desde la cuenca norte para mantener sus instalaciones en funcionamiento. Imágenes de satélite tomadas entre 1972 y 2021 revelan esta absurda transferencia. La parte natural se drena para alimentar el rendimiento financiero del sur. El Mar Muerto está atrapado en un dilema.
Secado en su fuente y desviado en su base, ha dejado de ser un ecosistema autónomo. Acercarse a las orillas del Mar Muerto hoy significa observar un panorama permanente. Lo que los mapas todavía indican como una línea de costa, ahora no es más que un horizonte de sedimentos. Donde las olas una vez llegaron a la carretera, solo queda una extensión agrietada. En algunos lugares, la costa se ha retirado más de 2 kilómetros, transformando antiguos resorts costeros en absurdos miradores que dominan un desierto de sal. Esta retirada masiva ha reactivado un mecanismo geológico inestable, los sumideros. Bajo la superficie, el proceso es mecánico. A medida que retrocedía, el mar dejaba atrás gruesas capas de sal de roca, atrapadas en el subsuelo durante milenios. Mientras estas capas permanecieran saturadas de salmuera, el suelo se mantenía estable. Pero hoy, las aguas subterráneas que descienden de las montañas de Judea infiltran estas capas de sal ahora expuestas. El agua dulce disuelve la sal, creando inmensas cavidades subterráneas, bolsillos de vacío invisibles desde la superficie. Sin ningún aviso, el suelo finalmente cede bajo su propio peso. La tierra se abre de repente. Ahora hay más de 6.000 de estos cráteres a lo largo de la costa y el número está aumentando. Cada mes aparecen nuevos cráteres, tragándose plantaciones de palmeras o infraestructuras turísticas. Los geólogos estiman que al ritmo actual se abrirán más de 500 agujeros nuevos cada año. La línea costera se ha convertido en una zona impredecible, donde la pregunta ya no es si el suelo se hundirá, sino dónde estará la próxima falla. Este sufrimiento físico ya ha condenado a la economía local. El kibutz de Ain Gedi, que alguna vez fue un oasis famoso por su termalismo, ahora se asemeja a un páramo. Las plantaciones de palmeras datileras ahora han sido abandonadas una tras otra, ya que el suelo se ha vuelto demasiado inestable para soportar el paso de maquinaria agrícola. Más de 10 hectáreas de cultivos que alguna vez fueron lujosos son hoy zonas prohibidas, rodeadas de alambre de púas y señales de peligro. El spa de Ain Gedi es el símbolo más directo de esta interrupción. El edificio, diseñado para estar al borde del agua, ahora se encuentra en medio de una llanura de sal. Para permitir que los turistas finalmente lleguen al mar, la administración tuvo que instalar un pequeño tren tirado por un tractor. Es un viaje de casi 10 minutos a través de un paisaje de desolación para alcanzar el agua que sigue alejándose. A finales del año 2017, las pérdidas financieras de esta sola comunidad superaron los 30 millones de dólares. Lo que estamos observando aquí no es una erosión lenta, es el colapso en tiempo real de un mundo que ya no puede ocultar las cicatrices de la intervención humana. Pero la costa no es lo único que se está derrumbando. A 80 kilómetros de aquí, es toda la estructura social de Amán la que amenaza con romperse bajo el peso de una demografía que el agua ya no puede sostener. La capital jordana ilustra la urgencia absoluta de Medio Oriente. En los años 60, Jordania tenía 900.000 habitantes. Hoy, hay casi 10 millones. Esta explosión demográfica, intensificada por la llegada de 1 millón de refugiados sirios que huyen de la guerra civil, ha hecho que las necesidades de agua del país aumenten un 22% en solo unos pocos años. En esta economía de escasez, la falta se filtra en la intimidad de los hogares. Para preservar las reservas, el gobierno jordano ahora corta el agua corriente varios días a la semana. Ante esta situación, surge una respuesta sin precedentes. Las mujeres se están formando en fontanería. Esta elección, que a veces ha provocado ironía dentro de las familias, responde a una precisa restricción cultural. En Jordania, a muchas mujeres musulmanas no se les permite quedarse solas en casa con un técnico masculino que no pertenece a la familia. Este bloqueo social retrasa las reparaciones y lleva a la pérdida de miles de millones de litros de agua debido a tuberías envejecidas. Al tomar esta profesión, estas mujeres se convirtieron en las protagonistas directas en la protección de un recurso que ya no se puede desperdiciar. Pero ahorrar ya no es suficiente. Con la demanda en continuo aumento en Jordania y en los territorios palestinos, el agua se ha convertido en el tema central y, paradójicamente, el más pragmático del conflicto regional. Si bien es una fuente obvia de tensión, también sigue siendo uno de los raros campos donde las partes continúan comunicándose a pesar de sus diferencias. Ante el declive de este nivel, la idea de estabilizar la cuenca a través de un suministro externo no es nueva. Se remonta a 1855 en los escritos del autor británico William Allen. En su obra El Mar Muerto, una nueva ruta a la India,
imaginó un canal que uniría el Mediterráneo con el Mar Rojo a través del Mar Muerto como una alternativa estratégica al Canal de Suez. Si esta visión permaneció teórica por un tiempo, se convirtió en un tema concreto de estudio después de la crisis del petróleo de 1973. Buscando asegurar su independencia energética, Israel encargó un estudio de viabilidad inicial en 1975 a los ingenieros alemanes Wendt y Kelm. Ellos propusieron un acueducto que uniría el mar Mediterráneo desde la ciudad de Ashdod hasta el Mar Muerto. El objetivo era aprovechar la depresión situada a 430 metros por debajo del nivel del mar, permitiendo que el agua fluyera naturalmente solo por gravedad. Esta diferencia de altitud significativa habría hecho posible generar abundante electricidad destinada a alimentar grandes plantas desalinizadoras. Pero a principios de los 2000, las prioridades cambiaron. La urgencia ya no era la energía, sino la escasez de agua. Por lo tanto, la ruta fue movida hacia el sur para conectar el Golfo de Aqaba en el Mar Rojo con el Mar Muerto. Renombrado como el Canal de la Paz, este nuevo proyecto tiene como objetivo convertir el agua de mar en agua dulce de calidad suficiente para el consumo humano a través de la desalinización. Mientras también crea oportunidades agrícolas e intenta estabilizar el nivel de agua del lago, que está disminuyendo críticamente. El archivo se convirtió oficialmente en diplomático en la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo en 2002. Fue en esta ocasión que Israel y Jordania presentaron conjuntamente el proyecto. Mientras el presidente francés Jacques Chirac formulaba su recordatorio sobre la urgencia climática, nuestra casa está en llamas y estamos buscando urgentemente. Un grito de alarma que todavía conserva su pleno significado 2 décadas después. En 2005 se inició el programa de estudio del RSDSC, Conducto Mar Rojo-Mar Muerto. Estimado en su lanzamiento en $10.000 millones, este plan preveía una conexión de 180 kilómetros desde el Golfo de Aqaba. En 2009, el Banco Mundial financió un estudio de viabilidad de $16 millones encargado a la empresa francesa Coin et Bellier para arbitrar entre un canal abierto y una tubería subterránea. En teoría, el RSDSC es enorme. Proporciona la transferencia anual de 2.000 millones de metros cúbicos de agua. 1.200 millones se descargarían en el mar, mientras que los restantes 800 millones abastecerían una planta desalinizadora. En 2013, un acuerdo tripartito entre Israel, Jordania y la Autoridad Palestina finalmente retuvo el proyecto de un acueducto ubicado en territorio jordano. Este plan, revisado a la baja, tiene como objetivo bombear 300 millones de metros cúbicos para producir agua potable en Aqaba y transferir las salmueras residuales hacia el norte. La implementación técnica se basa en la experiencia israelí en desalación. El proceso utiliza filtración multicapa para separar la sal de las moléculas de agua. El agua de mar es transportada por bombas a grandes cuencas donde pasa por una capa de arena. Grandes objetos como las algas y algunos peces quedan bloqueados en esta etapa. El agua luego se impulsa a través de membranas avanzadas que permiten pasar las moléculas de agua más pequeñas, pero no las más grandes como la sal. Finalmente, el agua dulce se dirige al Transportador Nacional de Agua de Israel, mientras que las salmueras de la desalinización se descargan al mar. Sin embargo, las rutas deben cruzar obstáculos importantes. 200 kilómetros de desierto, áreas montañosas y, sobre todo, 275 fallas sísmicas. Para limitar los riesgos de sabotaje y evaporación, el gasoducto de 5 metros de diámetro está diseñado para ser enterrado. Sin embargo, la proximidad de acuíferos de agua dulce subterráneos representa un riesgo de contaminación salina en caso de fuga o rotura del gasoducto. Más allá de la ingeniería, persisten incertidumbres científicas sobre la mezcla de aguas. En la Universidad Ben Gurión, simulaciones muestran que la adición de salmuera del Mar Rojo podría alterar la apariencia del Mar Muerto a través de 2 reacciones. Por un lado, el blanqueamiento. El encuentro entre el calcio del Mar Muerto y los sulfatos del Mar Rojo crea yeso, sulfato de calcio, capaz de transformar el agua turquesa en una capa lechosa. Por otro lado, la coloración roja. Si la salinidad cae por debajo del umbral crítico del 25%, el entorno se vuelve favorable para la proliferación de algas unicelulares. Este fenómeno ya es visible en el Gran Lago Salado en Utah, el lago Redba en Senegal o el lago Eyre en Australia. A pesar de estos estudios, el proyecto ha chocado con la realidad política y financiera.
La escalada militar en la región y el colapso del diálogo diplomático durante los últimos 2 años han suspendido los acuerdos de cooperación. El 15 de junio de 2021, el ministro de Irrigación jordano, Mohamed Al-Nayar, formalizó el abandono del proyecto tripartito, favoreciendo las necesidades inmediatas de agua potable del país. Por lo tanto, Jordania ha optado por lanzar su propio programa nacional, el Proyecto Nacional de Transporte, y construir sola su planta desalinizadora en Aqaba sin depender de una cooperación que se ha vuelto imposible. En el año 2024, este proyecto completó sus estudios de viabilidad y evaluaciones de impacto ambiental. En enero de 2025, Jordania alcanzó un hito histórico al firmar un acuerdo inicial con el consorcio Meridiam Suez, marcando el lanzamiento oficial de la construcción, que comenzó este año. El financiamiento y la construcción ahora progresan con el sólido apoyo de la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. En este contexto, salvar el Mar Muerto ha pasado a segundo plano en las prioridades del Estado. A medida que cada nación se enfoca en su seguridad hídrica, ya no existe ningún mecanismo para abordar el drenaje general de la cuenca. El punto más bajo del mundo sigue pagando el precio de una gestión fragmentada, donde los imperativos de supervivencia inmediata superan la preservación de un ecosistema milenario. Si la ingeniería parece lista hoy, todavía enfrenta una realidad que ningún plan puede controlar completamente: la profunda inestabilidad del suelo. Para entender la vulnerabilidad del futuro canal, debemos leer los archivos escritos en los acantilados que rodean el lago. Durante 220.000 años, los sedimentos se han acumulado allí como una memoria geológica. Observando de cerca la roca, se puede distinguir una alternancia de capas oscuras y claras, registrando inundaciones de invierno y evaporaciones de verano. Esta perfecta acumulación a veces se rompe por estructuras caóticas, la firma de grandes terremotos. Desde los muros de Jericó hasta el desastre de 1927, la región siempre ha sido una zona sísmica activa. Para los geólogos, trazar un oleoducto a lo largo de la falla es un riesgo inmediato. Una ruptura liberaría millones de metros cúbicos de salmuera en acuíferos de agua dulce subterráneos, haciendo que estas reservas agrícolas sean permanentemente inestables. Al otro extremo del proyecto, otro santuario impone sus límites: el Golfo de Aqaba. El Mar Rojo alberga uno de los arrecifes de coral más resistentes del planeta, capaz de resistir las aguas cálidas que matan corales en otras partes. Pero esta supervivencia es frágil. Los científicos temen que la planta desalinizadora pueda absorber larvas de coral, peces y moluscos esenciales para la regeneración del arrecife. Para preservar esta vida microscópica, el agua debe ser bombeada a más de 120 metros de profundidad, por debajo de la zona de fotosíntesis. Un costo técnico y financiero colosal, pero necesario para evitar sacrificar una maravilla natural por otra. A pesar de estos riesgos, el Mar Muerto esconde potenciales no aprovechados que podrían financiar su propia salvación. El primero es la energía. La caída de 400 metros entre el nivel del mar global y esta depresión podría generar una enorme energía hidroeléctrica, como el proyecto Katara de Egipto. Esta energía limpia podría abastecer las plantas de desalinización, creando un sistema autosuficiente capaz de transformar una herida geológica en una batería gigante. El verdadero cambio de juego podría, sin embargo, venir de debajo de la superficie. Las aguas ultraconcentradas del lago contienen depósitos disueltos de litio, el llamado petróleo blanco, esencial para la transición energética global. Gracias a las nuevas tecnologías de extracción directa de litio, DLE, el Mar Muerto podría convertirse en un proveedor estratégico de baterías, generando ingresos suficientes para cubrir el costo total de restaurar la cuenca. Pasaría de ser una carga ecológica a un reservorio estratégico. Estabilizar el mar también significa proteger un patrimonio mundial invaluable. Al detener el colapso de la costa y el azote de los sumideros, la región podría reconstruir un turismo termal sostenible y salvaguardar sus sitios históricos, desde la fortaleza de Masada hasta las cuevas de Qumran, guardianas de los rollos del Mar Muerto. Al desviar el río Jordán para construir ciudades y fertilizar desiertos, hemos roto un equilibrio de milenios. Hoy, intentar revivir este mar con tuberías, plantas de desalinización y miles de millones de dólares puede ser nada más que el espejismo de un mar que realmente nadie quiere salvar.
Este es el fin de este informe. Si disfrutaste esta historia de geografía, te invito a descubrir el primer episodio de nuestra serie dedicada al agua. No olvides suscribirte para seguirme y dejar tus pensamientos sobre el proyecto en los comentarios. Nos vemos muy pronto en Looking 4.